Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este segundo semestre del 2024. Hoy, 19 de agosto del 2024, continuamos con el estudio del libro de Jueces. Previamente hemos tenido una explicación resumida que lo hizo la maestra Marta acerca de este libro precioso. Como decía ella, estudio de este libro es prácticamente medio del gobierno reinado teocrático y seguidamente se pasaría al gobierno monárquico de Israel, ¿no? Entonces es muy importante saber esta historia, como ella terminó, de que estas cosas están escritas no como para saber la historia, que también es importante, pero sobre todo que estas cosas están escritas para que a nosotros nos sirva en estos tiempos que vivimos y no cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque la verdad es muy dañino cuando uno vuelve a cometer los errores que ya se pasaron y no los corrige, no los supera y no los repasa. Previamente, antes de empezar a desmenuzar el primer capítulo del libro de Jueces, vamos a recordar lo que Josué les dijo a todo Israel, solemnemente los convocó, y en el libro de Josué, en el capítulo 23, vamos a leer 13 versículos que habla acerca de la importancia y sobre todo remarcándole que Dios estaba peleando por ellos, ¿no? Vamos a leer para poder empezar el capítulo 1 del libro de Jueces. Dice la palabra de Dios en este capítulo que dice exhortación de Josué al pueblo, capítulo 23 de Josué. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan. Ojo que remarcar, por eso que es importante tener en cuenta esta porción. Dice, voy a volver a repetir, he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os reuniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Bien, creo que es muy importante tomar en cuenta este recordatorio de esta proclama que él hizo José antes de su despedida, porque él ya todos sabemos que los dejó bien encomendados, pero sobre todo encomendados al Señor, ¿no? Y con ese preámbulo vamos a empezar a estudiar el primer capítulo del libro de Jueces, ¿no? Dice Jueces 1, versículo 1, la parte A, dice: aconteció después de la muerte de José, en este periodo de los jueces, Israel perdió el eslabón crítico por su liderazgo piadoso. Moisés fue el gran líder utilizado por Dios para sacarle de Egipto.
José fue el asistente y el gran líder utilizado por Dios para meterlos en la tierra de la promesa. Pero Josué no señaló a ningún líder después de él para que guiara a toda la nación. Ellos estaban en un lugar crítico donde debían de confiar más intensamente en Dios más que antes. Todos sabemos que Dios nos da líderes maravillosos, fieles para su obra en esta tierra. Y siempre es difícil para el pueblo de Dios cuando esos líderes salen de la escena. En tal situación podemos vivir en el pasado deseando que el líder aún estuviera con nosotros. Bueno, todo esto tiene siempre un propósito, ¿no? Efectivamente, toda congregación, como es el caso nuestro en la ICC, tenemos una líder, es una pastora, que es la sierva que Dios puso delante de nosotros, ¿no? Este es un ejemplo. Dice en la parte B, después de la muerte de José durante el periodo de los jueces, el cual duró cerca de 325 a 340 años, no hubo un cargo permanente en el liderazgo de la nación. Israel no tenía rey, solamente Dios en el cielo. Pero en los tiempos necesarios y apropiados, Dios sacó adelante a un líder para la nación. Por la mayor parte, estos líderes se levantarían, harían su trabajo y luego regresarían a la oscuridad. Esto requería que el pueblo de Israel mantuviera una confianza real y permanente en Dios. El lunes pasado hemos visto que se habló más o menos de 13 jueces que ha tenido Israel en este periodo, ¿no? Estos líderes no llegaban al liderazgo a través de una sucesión real como se acostumbra normalmente en el mundo. Estos tenían un don especial de parte de Dios para el liderazgo de sus tiempos y el pueblo de Dios reconocía y respetaba ese don. Cuando este libro utiliza el término de juez, no quiere decir que alguien se sienta en una corte y decida los asuntos legales. La palabra hebrea shafat tiene más la idea de un líder heroico. La palabra hebrea shofetim se deriva de una palabra que significa hacerlo derecho, y así para gobernar. Y esto es exactamente lo que estos hombres hicieron. El pueblo de Israel se enfrentó a grandes obstáculos. Ellos estaban rodeados por personas que vivían en la peor terrible inmoralidad e idolatría, haciendo que esto fuera una tentación constante hacia los mismos pecados. Las vidas idólatras de los cananeos que vivían alrededor de Israel estaban enfocados principalmente en tres cosas: dinero, sexo y el tener una relación con Dios basado en mis términos, no en lugar de los términos de Dios. El libro de Jueces nos muestra un tiempo que a veces es confuso, difícil y oscuro. Por esta razón, muchos descuidan a los jueces y tienen a este tiempo como el oscurantismo de la historia de Israel. Pero si desatendemos este libro, entonces desatendemos el hecho maravilloso del amor y la gracia de Dios, y Él, como de una manera amorosa, corrige a su pueblo. Lo que encontramos en cuanto al hombre en Jueces es deprimente, pero lo que hallamos sobre Dios en Jueces es maravilloso. Por parte del hombre es una historia de desobediencia y desastre, y del lado divino es de liberación y dirección continua. Sin embargo, hay un punto de vista en la cual el libro puede ser visto, la cual hace invaluable. Es una historia notable sobre la paciencia de Dios hacia los israelitas, en donde hallamos muchas señales de la instancia de su justicia y misericordia mostrada de una forma alternada. El pueblo pecaba y eran castigados, se arrepentían y hallaban misericordia. Nos encontramos con esto en cada página, y estas cosas están escritas para nuestra advertencia. Ninguno debe presumir, pues Dios es justo. Ninguno necesita desesperarse, pues Dios es misericordioso. Entonces, la parte del versículo 1b, ¿no? Dice que los hijos de Israel, dice, consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Por eso que era importante hablar de Josué 23, porque había que seguir peleando. No, Dios no le había dado en el libro de Josué toda la tierra. Había lugares que era necesario tomar porque ahí había sido el reparto de las heredades por tribus, pero había que seguir peleando para tomar posesión definitiva de una tierra que ya les había prometido Dios. Por eso que acá hay que hacer un enfoque especial. Cuando dice, después de la muerte de Josué, ¿no? Israel busca al Señor. Dice, consultaron a Jehová, dice, ¿no? Y aquí ellos hicieron lo correcto, la cosa que Josué hubiera querido que ellos hicieran. Al ya no estar Josué, ellos no quedaron sin un líder, simplemente fueron llamados a renovar su confianza en Dios. Y Jehová respondió. Cuando Israel buscó a Jehová, Él los guió. Este es un patrón
consistente a través del libro de los jueces. Dios nunca falló en librar y ayudar al pueblo cuando ellos le buscaban. Como Jesús nos dice en Lucas 11:9, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando le pedimos a Dios y le buscamos con sinceridad, debemos esperar que Él nos contestará. Su respuesta puede llegar de una forma que no esperamos, pero debemos de esperar que llegará. Y la otra, lo que remarca acá, Judá subirá. Dios señaló que la tribu de Judá, la tribu de la cual saldría el Mesías, debía de liderar el camino en esta batalla. Judá también era la tribu más grande y fuerte. En este caso, el plan de Dios tenía un sentido militar también. Bajo el liderazgo de Josué, Israel había levantado la espalda de la fuerza militar cananea, pero faltaba que cada tribu, de manera individual, fuera y poseyera lo que Dios les había ya entregado. Ahora vamos a leer los versículos del 3 al 7, ¿no? Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha otorgado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortaban los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. O sea, este rey también, como dice la palabra, todo lo que se siembra, se cosecha. Este rey malvado hizo con estos, como dices, con estas 70 reyes, y a él le volvió a suceder lo mismo. Dice, Judá dijo a Simeón, ahora remarcando porción por porción, Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo. Los líderes de la tribu de Judá actuaron aquí con sabiduría. Al asociarse con otra tribu, el trabajo era más fácil. Aquí las tribus funcionaban en la misma manera que Dios quiere que la iglesia funcione, como un cuerpo, donde cada parte del cuerpo ayuda a otros miembros del cuerpo. Las tribus de Judá y Simeón eran hermanos de sangre, porque eran hijos de Lea. En Génesis 29, los versículos 33 al 35, se habla de los hijos de Jacob, ¿no? Y se representa de manera uniforme al actuar en una relación cercana. Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Al buscar a Jehová obedeciendo su dirección y trabajando juntos como un cuerpo, siempre produce un gran resultado. Su éxito fue sencillo de verse. Jehová, dice, entregó a todos sus enemigos en sus manos. Hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. El lugar que ellos conquistaron era llamado Besec, y el líder de esta ciudad era Adonibesec, el cual significa Señor del Relámpago. Este era un enemigo con un nombre temible, pero Judá y Simeón, no obstante, le derrotaron. Y hallaron, dice otra porción, dice Adonibesec en Besec. La palabra hallaron en este versículo expresa un encuentro hostil. Los ejércitos de Judá y Simeón no solamente se encontraron con Adonibesec, ¿no? Su castigo hacia Adonibesec puede parecer cruel, pero vea que simplemente es justicia en el sentido más real. Él había hecho lo mismo a 70 reyes, y ahora le habían cortado los pulgares a él mismo, ¿no? O sea, de sus manos y sus pies. El castigo hizo que Adonibesec fuera inútil como guerrero. Él ya no podía ser un problema para Israel como un militar. Era la costumbre en esa época, ¿no? También los romanos dicen que no les gustaba la vida militar, el cortarse sus propios pulgares para que no fueran convocados al ejército. Algunas veces los padres cortaban los pulgares de sus hijos para que no fueran convocados al ejército. Ojo, esto era como declararse inválido y no servir en el ejército para el cual fueran convocados. También vemos que Judá y Simeón actuaron de una manera que no fue egoísta. Ellos pelearon la batalla en un territorio que no les pertenecía directamente a ellos. La ciudad de Besec estaba muy al norte de las tierras tribales de Judá. Ahora vamos a leer una porción bien amplia, los versículos 8 al 20, de la victoria de Judá en la parte sur de la tierra dada a Israel. Esta es una porción extensa, pero está remarcado de una importancia, como que dije hace un momento, ¿no? Que ellos no les correspondía, pero por comprometerse con los demás miembros, como haciendo una relación de cuerpo, ellos combatieron. Dice,
con todos estos hermanos y con los lugares que estaban al sur. Y cometieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, y hirieron a Sesai, a Jimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dijo, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb dijo, ¿qué tienes? Y entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, ¿no? Como podemos ver, dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Ya acá desmenuzando. Aquí se registra que la ciudad de Jerusalén cayó delante de Judá. Fue ocupada por un tiempo. Adonai Besek fue llevado allí y allí murió. Pero después volvió a caer hacia los jebuseos. Bajo el liderazgo del rey David, Israel conquistó de nuevo la ciudad unos 400 años después. Eso está en 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 6 al 10. Entonces, la ciudad de Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, al ser ocupada casi de una manera continua por un periodo de 5.000 años. Hoy día es el objetivo, como ustedes saben, hoy día en tiempos que estamos viendo, hoy 19 de agosto del 2024, también el centro de atención del mundo y la pelea en el Medio Oriente está centrado en Jerusalén. Como podemos ver, es como si fuera una noticia del día. Y dice, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón. Judá también conquistó Hebrón y la ciudad le fue dada a Caleb, quien era fiel, y a su familia. Eso está en Josué capítulo 15, versículos 13 al 19. Hebrón era la antigua ciudad de Abraham, la ciudad que desanimó a los 10 espías infieles de tomar la tierra prometida en los días de Moisés, debido a que los hijos de Anac vivían allí. Todos sabemos que los hijos de Anac, como dice Números 13, versículo 1, eran gigantes, ¿no? En Jueces 1.9 describe 3 grandes divisiones geográficas de Israel. Las montañas, o más literalmente la región montañosa, la cual describe la zona montañosa entre Jerusalén y Hebrón. También habla el llano, algunas veces llamada el Shelfelá, de la palabra hebrea utilizada allí. Esta es la región de las faldas de las colinas que van de norte a sur entre la planicie costera y la cordillera central. Otro versículo para remarcar, dice la hija de Caleb, ¿no? Dice, Axa, concédeme un don, ¿no? En Jueces del 12 al 15 dice, con el título La petición de Axa. Es como un patrón de una oración. La petición de una hija hacia su padre nos da la parábola de una oración. Axa fue un buen ejemplo porque ella pensaba en lo que quería antes de que fuera delante de su padre. Antes de que ores, debes de saber lo que necesitas delante de Dios. Ella llegó delante de Dios con una petición bien delimitada, la cual había considerado de antemano. Piensa en lo que vas a pedir antes de que comiences a orar. Y luego ora como un hombre de negocios. Esta mujer no le dice a su padre, padre, escúchame. Y luego dice una pequeña oración acerca de nada. Pero ella sabe lo que va a pedir y el por qué lo va a pedir. Axa fue un buen ejemplo que nos puede servir hasta el día de hoy, porque ella pidió ayuda junto con su petición, pidiéndole a su esposo, ¿no? Entonces, Axa fue un buen ejemplo, porque ella sabía que era su padre, por lo cual preguntó. Axa fue un buen ejemplo porque ella fue con humildad, pero
anhelando, o sea, perseverando. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque su padre le pidió lo que ella quería. Dios nos pedirá lo mismo y nosotros debemos de saber lo que queremos. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque ella muestra que nosotros en realidad deberíamos de pedir lo que queremos delante de Dios. Es un placer para Dios escucharte pedir. La oración de Axa fue un buen ejemplo simplemente por lo que ella oró. Su oración fue, concédeme un don. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque ella mezcló gratitud con su petición, puesto que me has dado tierra del Negev. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque ella utilizó una bendición pasada como una razón para pedir más. ¿Qué utilidad hay para los oyentes si no hay poder del Espíritu Santo que va con la palabra para bendecirles? Dame fuentes de agua. Como podemos ver, este es un gran ejemplo para todos nosotros que vivimos en estos tiempos, que tenemos que centralizar nuestras oraciones y, como diría la palabra, ¿no? La certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad. Y bueno, la oración de Axa fue un ejemplo porque su padre no fue crítico ni en la menor medida en cuanto a la petición. Otra porción que acabamos de leer de estos versículos dice, la ciudad de las palmeras. Este era otro nombre de la ciudad de Jericó. Los eneos se fueron de allí a Arad, una ciudad fuera del desierto judío, al oeste de Masada y del Mar Muerto. Cefat tampoco está muy lejos de allí. Gaza y Ascalón estaban de ida hacia la costa y después se convirtieron en fuertes palestinos, como podemos ver hoy día de hoy. Hoy día las noticias nos hablan de que, mira, esto está escrito hace miles de años atrás y acá podemos ver que Gaza y Ascalón, ¿no? Hoy día están en, se puede decir, territorios de los palestinos. Y la ciudad de las Palmeras era otra ciudad que estaba más al sur. La ciudad de las Palmeras en cualquier otra parte indica como si fuera Jericó, pero esta identificación se descarta aquí debido al contexto. Quizás estaba localizada en el extremo sur del Mar Muerto. Otra porción que es importante dice, tenían carros errados. Tan impresionante como fuera la victoria de Judá, sin embargo fue incompleta. Ellos no pudieron derrotar a las naciones que tenían la tecnología militar más reciente. Carros errados, extraño. ¿Eran los carros errados muy fuertes para la omnipotencia? O sea, si Dios les había entregado, se dan cuenta muchas veces que por eso que la fe, hay que remarcarlo siempre, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestro caminar, por eso que siempre es por fe. Nosotros hemos empezado remarcando lo que Josué les había hablado a ellos, diciéndoles que ya Dios los había entregado, pero ellos tenían que pelear. Pero a veces cuando vemos cosas que nos atemorizan, podemos retroceder, ¿no? Esto hablaba más de la falta de confianza por parte de Judá en Dios que en la superioridad militar cananea. Los carros no eran ningún problema para el pueblo de Dios cuando confiaba en Dios, ¿no? Veamos en Éxodo, en Josué, en Primera Reyes. Su actitud debió ser como aquella reflejada en el Salmo 27, que dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Si ellos hubieran confiado en Dios y hubieran salido adelante en su nombre, los caballos pronto habrían huido y así lo hicieron cuando Dios les dio fe a su pueblo. Cuando Barak lideró el camino junto con Débora, así ellos derrotaron a Javín, quien tenía 900 carros cerrados. Eso lo vamos a ver más adelante. La imperfección de su fe se mantuvo en esto, así como puede estar en ustedes, hermanos míos, que ellos creían en una promesa de Dios y no creían en la otra. Hay un tipo de fe, la cual es fuerte de una dirección, pero es muy débil si se trata de otras maneras. Remarcando siempre, este caminar, amados hermanos, como dice la palabra que siempre la remarcamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona sin convertirse está aquí, la cual está pensando en venir a Cristo, pero él dice, no puedo venir todos mis pecados, debo ordenar uno de ellos, todos los demás los puedo dejar, pero este es invencible, pues tienen carros errados. Yo no lo puedo sacar. Este pecado debe morir o morirás por él. Confía en esto. Ese pecado que has salvado de la matanza te matará. Esta es una cosa real. Lo vemos más adelante en las historias que siempre conocemos, la historia de Saúl, por ejemplo, ¿no? Él le arrojó de ahí, dice, a los 3 hijos de Anac. Es otra porción de este grupo de versículos que hemos leído. La victoria de Caleb sobre los hijos de Anac muestra lo que un Israel seguro podía lograr. Los hijos de Anac eran hombres grandes y guerreros, feroces, pero con la ayuda de Dios, Caleb los derrotó, como está registrado en Josué 15, versículos 13 al 14.
pero como si fuera para reprenderlos. Ellos tuvieron un incidente único puesto delante de ellos para la vindicación del poder de Dios. Y eso lo leemos en el versículo 20. Caleb, el gran anciano que aún vivía, el único sobreviviente de los que habían salido de Egipto, había obtenido Hebrón como su porción y él se hizo anciano y cuando sus huesos estaban secos y fijos, dice, y mató a los 3 hijos de Anac, aun 3 poderosos gigantes, y tomó posesión de su ciudad. En esta manera el poder de Dios fue asegurada y vindicada de la calumnia que Judá trajo sobre ella. No hablaré de Caleb, pues tú me dirás, él era un anciano de avanzada edad y pertenecía a otra generación. Él estaba por salir de la escena. No nos preguntamos si hizo cosas maravillosas, pero él tenía un sobrino Tonil, un joven. El joven héroe pasaba al frente y subió a la fortaleza y tomó la ciudad y la pasó en manos de su tío y recibió la recompensa prometida. Y hemos visto alzados y hemos de ver más y más de estos jóvenes que han sido abnegados, que desconfían de sí mismos, inconsiderados en cuanto a sí mismos, que han esperado por el bien de Cristo ser todo o nada, y Dios estaba con ellos, y el poder del Altísimo ha descansado sobre ellos, ¿no? Entonces, hermanos, considerar este punto como una cosa muy importante. Nosotros tenemos que confiar, como los vuelvo a remarcar, que Dios ya había entregado, era cuestión de estar confiados en que la victoria la dio el Señor. Y acá, esta segunda parte, que habla a partir de Jueces del versículo 21, vamos a ver cosas un poquito tristes, ¿no? Esa parte podríamos decir victoria incompleta y derrotas. En Jueces, en el versículo 1:21 dice, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Mas el jebuseo no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Este fue un caso donde la batalla ya se había ganado, ¿no? La tribu de Benjamín simplemente debía de entrar en lo que ya era de ellos. Ciertamente tomaría su esfuerzo, pero la batalla había terminado. Jerusalén les pertenecía. El jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Hasta el tiempo del escritor de los libros de Jueces, la tribu de Benjamín fracasó en echar a los jebuseos, por lo tanto vivieron un peligro militar y espiritual constante. Y eso es lo que vemos hoy día. Jerusalén, amados hermanos, hoy día pertenece, se puede decir, a Israel, que le corresponde porque Dios se le entregó. Pero hoy día, físicamente, son vecinos de Cisjordania, de los palestinos. Entonces, como ellos habitan, ¿y qué son hoy día para ellos? Una espina continua. En Jueces del 22 al 26, ¿no? La casa, dice, de José conquista la ciudad de Betel. También, la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad. Le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad, y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Entonces acá, en esta porción dice la casa de José. Esta es una interesante y extraña combinación de las dos tribus que salieron de José, Efraín y Manasés. En un grupo, ¿cómo se asocia? Como la casa de José. Y Jehová estaba con ellos. Podemos darle crédito de su victoria a su efectivo uso de espionaje militar, pero la verdadera razón era que Jehová estaba con ellos. Pero, dice, dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Parecía que ellos usaban los eventos que rodeaban a Rahab y la conquista de Jericó como un patrón. Y para todo esto, un patrón exitoso. Jueces, primera de Jueces 27-29. Manasés y Efraín fracasan también en sacar a los cananeos. Tampoco Manasés, dice, arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habite en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Dice, el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Al principio hubieron focos de cananeos, las cuales estas tribus no fueron capaces de sacarlos de la tierra. Pero cuando las tribus crecieron para ser lo suficientemente fuertes, ellos se comprometieron con los cananeos y pensaban que los podían utilizar para su ventaja.
hizo al cananeo tributario. La historia de aquí se revela que mientras que la obra comenzó con fervor, gradualmente se fue debilitando. Jehová estaba con Judá y resultó en victoria. Jehová estaba con José y Betel fue tomada. Manasés y Efraín y todos los demás se debilitaban en la obra y los cananeos fueron dejados en la posesión. Dice otra porción, mas no lo arrojó. De la misma manera, cuando alguien comienza su vida cristiana, quizás no sean lo suficientemente fuertes en Jehová para lidiar con todas las cosas que ven y que necesitan cambiarse. Pero mientras crecen en el Señor, no deben de ser flojos en lidiar con esas áreas. Nunca debemos hacer un tratado de paz con nuestros pecados, pero debemos estar determinados en arrojarlos. Por eso nosotros nos edificamos. El Señor nos ha dado su palabra. Dice, esta guerra que tenemos en esta vida no es contra sangre y carne, sino contra principados en las regiones celestes. Y para pelear con ellos, ¿qué cosa? Tenemos que estar revestidos de toda la armadura. Un punto que Israel debió llevar en mente es que aquellos no tenían ningún derecho allí. Y por otra parte, Dios estaba listo para sacarlos, para que su pueblo no tuviera que hacer peleas, sino simplemente el perseguir un enemigo que huye. Geser no le pertenecía a Israel, sino hasta que le fue dada a Salomón por el faraón. Eso, imagínate que en esa época no lo pudieron tomar y Salomón lo tomó, y eso está escrito en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 16. Y Jueces 1, versículo 30, ¿qué dice? Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Cuitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Dice, tampoco Zabulón arrojó a los que le habitaban. Cada tribu tenía su propia responsabilidad y sus propias batallas por pelear. En su batalla particular, la tribu de Zabulón fracasó en tomar todo aquello que Dios le había preparado por porción. Dice, el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. El pueblo de Zabulón pensó que podía tomar su incompleta obediencia de la obra para su ventaja, especialmente de manera económica. Ellos fracasaron en apreciar que el cananeo que habitaba en medio de él eventualmente le traería hacia una crisis social y espiritual. Debido a que la crisis no era inmediata, era fácil el pensar que no era real, pero era certera y solamente una obediencia que confía en Dios les podría librar del ciclo venidero de dicha crisis, la cual registra el libro de los jueces. Acá, en jueces del 31 al 32, ¿no? También vemos un fracaso. Dice, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ablab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Otra tribu fracasada, tampoco Aser arrojó. La tribu de Aser también fracasó en tomar lo que Dios les había señalado. Cada tribu que fracasó hacia que fuera más fácil para que las otras tribus fracasaran. Y moró Aser, dice, entre los cananeos. Del pueblo de Zabulón leemos que los cananeos habitaban en medio de él. Pero con Aser fue aún peor. Fue Aser quien moró entre los cananeos. Y ellos sufrieron un peor grado de una declive social y espiritual. Mientras que la mayoría de las tribus fueron capaces de ocupar al menos alguna parte de su territorio asignado, la tribu de Aser parece haber fracasado completamente en desalojar a los cananeos. Jueces 1.33. La tribu de Neftalí se compromete y acondiciona a los cananeos poniéndolos bajo tributo. Tampoco, dice este versículo, Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Otro fracaso más, hermanos. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban. La tribu de Neftalí halló dificultad para contrarrestar la tendencia de las otras tribus. La derrota de uno afecta la condición de los demás. Dios nunca tenía la intención de que Israel conquistara la tierra de Canaán fácilmente. Él no tenía la intención de que pasara rápido. Dice que Dios tenía la intención de darles la tierra poco a poco. Aunque Dios planeó que Israel tomara la tierra por medio de una confianza constante en Él y en batallas frecuentes. Ellos fracasaron en hacer esto y no arrojaron a sus habitantes. Casi era como si Israel dijera, si no lo podemos tener fácil, entonces no lo queremos. ¿No? Moró entre los cananeos, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. El pueblo de Neftalí combinó dos facetas de capitulación hacia el enemigo.
En algunas regiones de su territorio vivieron bajo la sombra del dominio cananeo. En otras regiones pusieron a los cananeos bajo tributo hacia ellos. Ambas facetas quedan cortas del mandato e intención de Dios para el pueblo de Israel. Y finalmente, los versículos del 34 al 36, que habla, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salvín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, no lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabí, desde Sela hacia arriba. Otra vez, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Aquí vemos al pueblo de Dios ser acosado por sus enemigos. Esto nunca debe de ser del caso cuando el pueblo de Dios está caminando con la fuerza de su Dios. Cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Otra vez, en lugar de ser lo que Dios les dijo que hicieran con estos enemigos, arrojarlos completamente, ellos decidieron utilizarlo como mejor les parecía, el poner a estos enemigos bajo tributo. Esto lo hicieron por pura codicia. Por eso todos sabemos, raíz de todo el mal, descuidando el mandato de Dios de ser lo contrario. El límite del amorreo. El resultado final fue que los amorreos tenían un límite señalado dentro de la herencia del pueblo de Dios. Este era un alojamiento innecesario y peligroso para los enemigos sociales y espirituales del pueblo de Dios. Hermanos, es una cuestión que empezamos el libro de Jueces, pero era necesario que comente sobre la proclama de Josué a todo Israel, pero como podemos ver acá nunca su confianza en Dios ha sido a medias. Y todos sabemos que el que confía a medias también va a tener victorias a medias, pero si confiamos totalmente en el Señor, vamos a tener victoria total, ¿no? Y hay una peligrosa y seductora forma de pacifismo en la vida cristiana, la cual ignora la realidad de la batalla espiritual claramente descrita, que está en Efesios, como decía hace un momento, ¿no? Podemos remarcar esto, Efesios 6, leer todo lo que involucra nuestra guerra en este caminar, ¿no? Efesios de 10 al 20, que tenemos que estar referidos con toda la armadura. Esta actitud pacifista felizmente hará paz con el diablo, lo cual dice básicamente, no heriré tus intereses si me dejas en la mayor parte en paz. Esta actitud de bendición espiritual no es aceptable para el cristiano. Les vuelvo a remarcar, amados hermanos, que si nosotros obedecemos a medias, vamos a tener bendiciones a medias. Pero si obedecemos totalmente, vamos a tener bendición total. En este periodo, finalmente, dice las tribus de Israel, a lo más experimentaron una victoria incompleta y simplemente se rindieron y se alojaron con el enemigo. Esto nos hace valorar la victoria completa y gloriosa de Cristo Jesús por nuestra parte aún mucho más. No hubo nada que se dejara sin completar en la victoria que Él ganó por nosotros en la cruz y por medio de la resurrección. Así que nosotros sabemos que la victoria, como dice el libro de Romanos, ¿no? Él ya venció, dice, todo está a nuestro favor, porque en realidad Él ya venció en la cruz a nuestros enemigos. Pero ¿qué cosa tiene que pasar? Es que nosotros confiemos totalmente en Él. Nuestra confianza no tiene que ser a medias, amados hermanos. Por eso que vuelvo a repetir, esta victoria es a base de creer las promesas de Dios, pero al 100%. La palabra de Dios dice, este caminar tiene que ser por fe. Y la victoria va a ser, dice, sosteniéndonos como mirando al invisible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza, la seguridad de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Nuestros ojos naturales nos van a engañar siempre, va a ser un problema para nosotros, pero nosotros tenemos que tener, como dice la descripción de la fe, dice la convicción de lo que no vemos. Ahí está nuestra victoria. Por eso siempre yo remarco que nuestra vida, amados hermanos, la película completa de victoria está en el Señor. Que Dios los bendiga. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón.